18 y 19. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Venimos a adorar a Dios. Ese es el propósito fundamental con el que estamos aquí en esta preciosa mañana. Tenemos primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Dice así la escritura para todos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Padre, bendícenos en esta mañana cuando vamos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que ella sea de bendición para todos los que estamos aquí, los que luego escucharán a través de las redes. Señor, que todos seamos edificados, bendecidos, enseñados. Abre nuestro entendimiento en esta mañana para entender, Señor, las riquezas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y recibe tú la gloria y la honra, porque a ti solo pertenece. Amén. Tomen asiento, mis amados. Gloria al Señor. El tema de esta mañana lo he titulado Apostasía y el espíritu del anticristo. Hace 15 días o un poco más hablamos sobre la apostasía. Y bueno, explicábamos lo que tiene que ver, lo que significa la apostasía. Pero simplemente voy a recordar algo, hermano, como una frase sencilla que resume todo lo que pudiera decirse al respecto de la apostasía, y es abandono total de la fe. Abandono total de la fe, eso se llama apostasía. Por eso, si usted bien recuerda, yo le explicaba que una persona que nunca ha creído en Dios, que nunca ha tenido un encuentro real con el Señor, no puede ser un apóstata. El apóstata es aquel que ha conocido a Dios, que ha depositado su fe en Dios, que Dios ha tenido experiencias con el Señor y que por el camino abandona la fe. A ese comportamiento, a esa actitud se le llama apostasía. También, lógicamente, la apostasía está también en ese orden de ideas, en aquel que no quiere saber nada de Dios. Eso, en términos técnicos, se podría decir que es apostasía. Porque yo lo voy a llevar por una realidad, y es que siempre la apostasía ha estado presente. Desde el comienzo de la iglesia hasta nuestros días, la apostasía ha estado presente. De hecho, el apóstol Pablo dice que el Señor no vendría hasta que se manifieste la apostasía. Hasta que no hubiese, digamos que en una dimensión mayor, esta realidad de lo que es la apostasía. Y yo creo, hermano, que vivimos en un tiempo apóstata por una sola razón, que hace 2000 años la población del mundo eran cerca de unos 100 millones de habitantes. Hoy somos 8.400 millones de habitantes que infectamos la madre tierra. Entonces, lógicamente, si usted lo mira desde ese punto de vista, la apostasía es mayor ahora que hace 2000 años atrás. Eso es apenas normal. Pero es necesario, y digamos que eso no se puede evitar, que la apostasía esté presente en nuestros días. Lo peor que puede pasar es que la apostasía se manifieste dentro de la iglesia. Y vuelvo y digo, hermano, por más esfuerzos que usted y yo hagamos, no vamos a poder evitar que la apostasía esté dentro de la iglesia. Pero ese es el escenario más terrorífico, si se puede decir así, con respecto a este tema, que la iglesia haya caído en apostasía. Ahora, hermano, con esa idea en mente,
con ese abandono total de la fe, con esa actitud de no querer saber absolutamente nada de Dios, entonces permítanme explicarles lo que quiero decir con el espíritu del anticristo. Primera de Juan dice: hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos conocemos aquí la escatología y sabemos que ese personaje va a aparecer en cualquier momento? No nos interesa saber quién, no es de relevancia, pero que va a venir y se va a manifestar. Pero cuando Juan mire lo que dice, que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, estamos hablando de 2000 años atrás, quiere decir, hermano, que el espíritu, el obrar, el carácter del anticristo ha estado presente en todas las edades del mundo y de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando hablamos del anticristo desde esta perspectiva de Juan nos lo está presentando, que hay un movimiento anticristiano desde sus días hasta los días nuestros, y eso lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. A eso yo le llamo ese espíritu del anticristo, a esa manifestación, a ese movimiento anticristiano que ha estado presente hasta el día de hoy. Permítame, hermano, decirle lo siguiente: anticristo significa dos cosas, y aunque este tema lo voy a tratar más adelante, particularmente lo que tiene que ver con el anticristo, pero permítame anticiparle el significado de anticristo para que entremos en materia. Anticristo significa en contra de y en lugar de. Si hablamos de ese personaje que es el anticristo, es alguien que va a venir para estar en contra ¿de quién? De Cristo. Por eso se llama anti. Anti es en contra, ¿cierto? Yo creo que la gramática no nos ha enseñado. Anticristo. Es decir, que va a estar en contra de Cristo. Nada que ver con Cristo. Todo lo que huela a Cristo lo va a rechazar de plano. De hecho, Pablo lo describe allá en Tesalonicenses. Dice que desechará todo objeto de culto que tenga que ver con Dios y se lo atribuirá para Él. Alabado sea el Señor. Entonces, el primer significado del anticristo va en contra de Cristo. Bienvenido, hermano Rafael. Gloria al Señor. En contra de, y el otro papel que va a jugar el anticristo, y que ha jugado a lo largo de las edades y los tiempos, el espíritu del anticristo, es estar en lugar de. Es parecerse a Cristo. Es tratar de engañar con el supuesto de que Él es Cristo. Por eso a Jesús no vemos por ahí diciendo que van a aparecer falsos cristos. Y ya vamos a entrar en ese tema. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que yo quiero que usted tenga en mente es que el anticristo juega en esas dos manos. Por un lado está en contra de Cristo, todo lo que huela a Dios, nada que ver. Por el otro lado se camufla, por el otro lado parece un camaleón y parece ser de Cristo, pero no lo es. Y ahí es donde la iglesia entra a ser infiltrada por el espíritu del anticristo. Ya lo voy a llevar por la palabra. Usted se va a dar cuenta que la iglesia ha sido infiltrada. La iglesia ha sido permeada por este espíritu anticristiano. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. No se preocupe, yo quiero de plano decirle, no se preocupe quién va a ser el anticristo, ni se ponga a escuchar a aquellos que vaticinan y dice que es X, que es Y, que viene de aquí, viene de eso, no nos debe interesar, aunque quienes estudiamos la escatología nos toca entrar en esos temas para poder enseñar. Pero no es de relevancia saber quién o cuándo se va a manifestar. Lo cierto es que va a venir. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y una de las señales de la que hablaba la pastora en esta mañana, el templo, ese tercer templo del que tanto se habla en Jerusalén,
va a estar edificado para cuando este personaje aparezca, porque va a ser este personaje quien lo va a profanar. Bueno, eso es otro tema por allá escatológico. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Permítame ver ese lado de estar en contra de. Entonces, ¿cómo, pastor? Explíqueme cómo es que el espíritu del anticristo se manifiesta en contra de Dios, en contra de Cristo. Bueno, déjeme darle algunos datos para que usted lo entienda. El 13% de la población del mundo, escuche bien, el 13%, los que son matemáticos, inmediatamente echan cálculo y son más o menos 1.000 millones de personas. El 13% son ateos. Lógicamente el ateísmo tiene que ver con el espíritu del anticristo. ¿Quién es el que lleva a una persona a que no crea en Cristo? Pues lógicamente usted ya sabe quién es. El que está en contra de Cristo. Y de paso habría que decir que este personaje, el anticristo, viene de parte de Satanás, del diablo, del adversario, del enemigo número 1 de Cristo. ¿Sabe por qué tanta rabia le tiene el diablo a Cristo? ¿Quién me dice, hermano? ¿Sabe por qué el diablo detesta a Cristo y por qué dentro de ese ambiente profético quiso evitar que Jesús apareciera en el escenario del mundo? ¿Sabe por qué? Porque él era el que le iba a pisotear la cabeza en la cruz del Calvario y le iba a dar el golpe letal y le iba a quitar todo el dominio y el derecho que hasta ese momento tenía el diablo sobre el mundo y sobre la humanidad. Por eso el diablo detesta a Cristo, porque él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces el 13% es atea, el 23% de la población del mundo es no religiosa o agnóstica. Un agnóstico es aquel que se rehúsa a creer en Dios. No es un ateo declarado, pero se rehúsa, es decir, no comulga con lo cristiano, rechaza lo que huela a religión, lo que huela a Dios, lo que huela a Biblia. Todo lo rechaza. A eso le llamamos, en términos técnicos, agnosticismo. Entonces el 23% es agnóstico. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Lo bendiga. Ahí es donde el espíritu del anticristo juega ese papel de estar en contra. Imagínense, hermano, 23 y 13 serían 36%. A ver, rápidamente, permítame, 3 por 8, 24, más o menos 3.000 millones de personas en el planeta Tierra. O unos son ateos y otros son agnósticos, no quieren saber nada de Dios. ¿No le parece, hermano? Ahí está el espíritu del anticristo. Si usted va al continente europeo, usted se va a encontrar con un bloque de hielo con respecto a Dios. Allí la gente, para que se convierta un alma a Cristo, tiene que suceder un extraordinario milagro de parte del Señor. Porque la gran mayoría de quienes habitan ese continente son agnósticos. Entonces, por ese lado, vemos esa manifestación del anticristo o del espíritu del anticristo de estar en contra de Dios. Si vamos a la historia, simplemente les voy a mencionar algunos personajes que caracterizan a ese tipo de personas que han estado en contra de Dios. El número 1 comienza ya en el huerto del Edén, o más bien, bueno, se desenlaza allí, que es el hijo de Adán y Eva, Caín, el primer asesino, el primero que se rebeló contra Dios. Cuando Dios le pregunta a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿De qué manera le responde a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para que esté cuidando? Pero de una manera rebelde, déspota. Allí Caín demostró lo que había en su corazón, una rebelión absoluta contra Dios. Porque si Caín, de hecho Juan dice que Caín era del maligno, si Caín
fuera de Dios no hubiera optado, ni siquiera hubiera atentado contra la vida de su hermano. Pero allí demostró de qué estaba hecho. Entonces, de ahí comienza la historia. El primer rebelde, el primer asesino, el primer criminal de la historia, Caín. Luego se sigue leyendo y aparece un señor llamado Nimrod, que si usted lee Génesis capítulo 5, usted va a encontrar que dice que era cazador delante de Dios. Y en el original esa palabra es simple y llanamente no estar delante, sino en contra de Dios. Los que estudian este tipo de cosas dicen que Nimrod es el primer humanista, el primero que impuso el culto al hombre, a la humanidad del ser humano, a la exaltación del hombre por encima de Dios el Creador. Nimrod, el primer humanista, el primero que se rebeló contra Dios, el primero que atentó contra Dios. Luego, si vamos un poco más a la historia así reciente, para no entrar en tanto detalle, aparece un señor llamado Hitler, que sobran las explicaciones aquí. Aparece un señor llamado Carlos Marx, aparece un señor llamado Stalin, etcétera, etcétera, que son los creadores del comunismo, del socialismo, que hoy lo quieren camuflar, de progresismo, pero que es lo mismo. Es lo mismo. Partiendo de que no creen en Dios. No se deje meter los dedos a la boca pensando que quienes hoy modelan de progresistas creen en Dios, hermano. Están cortados con la misma tijera, vienen de la misma escuela, no creen en Dios, hermano. Está en contra de Dios. Ahora, no voy a meter en el ambiente religioso. El espíritu del anticristo juega ese papel en las grandes religiones que existen también, porque son religiones que no adoran a Dios, no exaltan al Dios verdadero. Ahora yo les hago la pregunta: ustedes y yo creemos que existe un solo Dios, ¿verdad? No hay otro como Él, hermano. Él es el único Dios verdadero, no hay otro. De hecho, Pablo, hablando de Jesús como el Redentor, dice que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Entonces, toda religión que adore otra cosa o a otro, entre comillas, Dios, que no sea el Dios verdadero, pues está permeado, y ahí usted ve el espíritu del anticristo en ese papel de estar en contra de Dios. ¿Cuáles religiones, pastor? Y no voy a entrar en los detalles, las voy a simplemente a mencionar porque el grueso del tema de esta mañana está un poquito más adelante. Las religiones como el islamismo, que adoran a Mahoma, al profeta Mahoma. De hecho, es la religión que más ha crecido en el mundo y que más crece en el mundo. Ojo con eso, hermano, porque el islamismo, los musulmanes, como se llaman, son enemigos de Dios y enemigos de Israel. Ellos tienen su propio Dios, su propia idiosincrasia, y son enemigos de Dios y de Israel, y pues de paso de la iglesia. El islamismo, el budismo, que son los que adoran al negro Buda, por allá en la India, en la China, parte del África. El hinduismo, que tiene su origen en la India, pero que es una mezcla de dioses, son miles de dioses los que ellos adoran, pero hay unos más relevantes que otros. El hinduismo adora la vaca. Para los hindúes la vaca es más sagrada que volverlo a decir. Es un dios, la vaca. Creo que eso ustedes y yo lo sabemos, así que no voy a entrar en los detalles. La religión de la China, que es Lao Tse, que fue un líder religioso que unificó a gran parte de la China y lo adoran como si fuera un dios, la religión de Lao Tse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, permítame llevarlo a otro espacio de la religión.
Y aquí tenemos que entrar a mencionar las sectas religiosas que apartan a la gente de la adoración del verdadero Dios. Y hay una religión que ha hecho tanto daño y se llama Creciendo en Gracia. Y yo me voy a tomar 2 minutitos para explicarles rápidamente. Esta religión, porque es que no es una congregación, es una secta religiosa, enseña que una persona, una vez es salva, siempre es salva. Haga lo que haga. Yo no sé si usted ha escuchado ese término, salvo siempre salvo. E inclusive esta secta religiosa lleva a sus feligreses a que se tatúen en su brazo, en su cuerpo, las 3 S. Y en algunos casos, hermanos, ya fuera de contexto, se tatúan el 3, el 666 dentro de esa secta religiosa. Así que ellos justifican ese comportamiento diciendo que la gracia de Dios es superabundante y que es suficiente. Así que una vez alguien repite una oración de ser salvo, ya pare de contar. Al cielo va a llegar, así sea el mismo diablo en Pascua. Y eso es una gran mentira, ¿no? Amén. Porque el que es salvo nace de nuevo. Amén. Y el que nace de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nadie puede pretender decir es que yo me convertí y soy cristiano y soy salvo, voy a ir al cielo y sigue siendo el mismo mañoso de siempre. No, hermano querido. Eso está dentro de estas religiones falsas, dentro de estas sectas religiosas anticristianas. Simplemente por mencionar esa, otros, los testigos de Jehová, hay que tener cuidado con ellos. Pero vamos a decir, la tesis teológica que ellos manejan, en el fondo ellos no creen en Jesucristo. Con el paso de los días ellos han cambiado de táctica y cuando llegan a una casa le hablan de Jesús, pero en la teología que ellos aprenden, en sus convicciones cristianas, no creen en Jesús. Y a esto tenemos que decir que la Biblia de ellos es completamente diferente a la nuestra. Amén. Es una Biblia adecuada a los dogmas, a la doctrina, a las convicciones y a la ética teológica que ellos manejan. Así que por eso es una secta religiosa completamente anticristiana. Y aquí podríamos seguir mencionando un montón, pero me quedo con estas 2. Entonces, para concretar lo siguiente, toda secta religiosa, toda iglesia evangélica, como quiera que se llame, que el centro de su adoración no sea Dios el verdadero, es una secta religiosa a la cual hay que cerrarle las puertas, porque si no, vamos camino, usted ya sabe a dónde. ¿Decimos amén a esto, hermano? Amén. Pregunto, ¿me están entendiendo? Amén. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Y en este punto, lógicamente, no se me puede pasar por alto mencionar el sistema en el que estamos viviendo, que es un sistema completamente anticristiano, que lo podríamos decir la agenda globalista en la que el mundo está sumergido hoy, en el siglo XXI, en el siglo de la inteligencia artificial, en el siglo de los viajes espaciales, en el siglo de la ciencia, de la tecnología de punta. Pero es un sistema anticristiano. Y en esa agenda globalista se le hace populismo y propaganda al aborto. Todo buen cristiano somos pro vida. Decimos amén, hermano. Amén. Son temas que hay que hablar porque a veces con preocupación lo digo. Yo veo a las generaciones nuevas de la iglesia a veces apoyando este tipo de
de agendas y de ideologías. Y uno dice, ¿dónde está la formación teológica? ¿Dónde está el conocimiento de la Biblia? ¿Dónde están las convicciones cristianas? Que escucha uno a un cristiano, y claro, a veces hasta pastores y predicadores apoyando el aborto o apoyando la sociedad LGTBIQ y más, por ahí son un montón ahí de orientaciones sexuales, hasta el grado, escuche esto, hasta el grado de que esta agenda está hoy impulsando de que la pedofilia, que es el abuso a los niños, no se catalogue como un delito ni un crimen, sino como una orientación sexual. Mira hasta dónde vamos. Es decir, que un violador de niños no es un criminal, sino que es víctima de una orientación sexual, como una lesbiana, como un homosexual, como un transgénero. Si se da cuenta para dónde vamos, hermano. Este sistema nos está hundiendo cada vez más lejos de Dios y está llevando a estas generaciones más lejos de Dios en lo posible. Entonces esta agenda globalista defiende el aborto, la sociedad LGTBI, para no entrar en tanto detalle, y como resumiendo, una anarquía total, donde cada quien hace lo que se le da la gana hacer. Mire, hermano, las leyes de nuestros países hoy están cambiando, y hoy si un padre de familia reprende a su hijo con respecto a la orientación sexual, ese padre de familia puede ir a la cárcel porque lo está esclavizando, lo está oprimiendo, le está privando de un derecho que tiene el niño de elegir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Hermano, ¿quién decide eso? Por el amor de Dios. ¿Quién decide que una criatura que nazca sea hombre o sea mujer? ¿Quién lo decide? Por favor, explíqueme. ¿Quién lo decide, hermano? Dios y la genética que Dios ha colocado. Los que somos padres, tal vez anhelamos que nuestro primer hijo hubiese sido mujer, pero nació varón. Eso no lo decidimos nosotros. Entonces querer, hermano, hoy, a través de las leyes y de los gobiernos anárquicos que hoy tenemos, querer imponer ese pensamiento en contra del propósito, del diseño de Dios, es una anarquía espiritual, una anarquía religiosa y una anarquía de gobierno también. Y eso lleva a que la gente se comporte como se le dé la gana hacer. ¿Usted quiere saber en la Biblia dónde está la anarquía? Léase el libro de Jueces, por favor. El libro de Jueces termina diciendo: en estos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted va a encontrar allí el desorden moral, el desorden religioso y el desorden civil en el que vivía el pueblo de Israel, porque no había una autoridad. Y anarquía es todo lo contrario a que haya un gobierno de autoridad, de orden, de disciplina. Entonces, hermano, en ese mundo vivimos, y por eso se hace tan difícil a veces hacer la tarea como iglesia. A veces se hace tan difícil predicar la palabra porque estamos frente a un auditorio que le han vendido la idea de que él puede hacer lo que puede hacer, de que él es libre de hacer lo que quiere, de que ni siquiera papá y mamá le pueden corregir porque tienen las leyes a su favor. Y entonces lo que se está levantando es una sociedad, una generación anárquica. Difícil cosa, difícil tarea la que nos ha tocado a nosotros. Por eso siempre digo, hermanos, hablando de la realidad de la vida, no es igual hoy predicarle a la generación de hoy que predicarle a la generación de hace 30 años atrás. No es igual, hermano, no es la misma actitud. La gente de hace 30 años recibía con los brazos abiertos el Evangelio. Hoy, para que una persona quiera escuchar el Evangelio, le cuesta trabajo. Por todas esas ideologías que la misma sociedad y esta agenda globalista se han encargado de vender a través de sus gobiernos.
Bendito sea el Señor. Bien, eso por el lado de estar en contra de Cristo. Si se da cuenta que esto está fuera del contexto de la iglesia. Ahora permítame llevarlos al contexto de la iglesia, en ese papel que el anticristo juega de estar en lugar de. Se parece, pero no es. Es lo que Pablo habló en sus epístolas diciendo que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que le hacen daño al rebaño. Y entonces vamos a mirar a la luz de la palabra cómo el espíritu del anticristo ha permeado a la iglesia. En primer lugar, a través de falsos cristos o falsos ungidos. Mateo 24, aquí rápidamente. Mateo 24, versículo 5, miren lo que dice, está hablando del Señor Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre, ¿sí se da cuenta? Vendrán en mi nombre, como si yo los hubiera mandado, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Permítame, pasó la página acá. 24. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Falsos cristos. Yo no sé si a ustedes suena el término ungido. Eso está de moda hoy en medio de la iglesia. Hoy nos acompaña el ungido del Señor. Y permítanme explicar rápidamente, hermano. Ungido significa en el hebreo Mesías, ¿sí? Cuando se hablaba de Mesías en el Antiguo Testamento, se hablaba de que iba a venir el ungido del Señor. Está hablando de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, como ya cambia del hebreo al griego, es la misma palabra, pero es Cristo. Entonces, cuando Jesús dice que aparecerán o se levantarán falsos cristos, está diciendo simple y llanamente se levantarán falsos ungidos. Por eso yo les pregunto a ustedes que ven internet, que ven YouTube, ¿les ha sonado esa palabra? ¿La han oído? Y hoy con nosotros el ungido del Señor. Y déjenme decirles, hermano, que ese vocablo o ese título solamente le pertenece a Jesús. Él es el Mesías, Él es el Cristo de Dios, Él es el ungido del Señor. Una cosa es que el Señor unja a alguien en su poder, en su sapiencia, pero no para que se granjee el título de ungido. Así que mucho ojo a quienes escuchamos. Y sabe una cosa, hermano, si fueran de Dios de verdad, mucha de esta gente que hoy se granjean este título fueran personas humildes y sencillas. Pero una buena parte, una gran mayoría, esta gente es déspota, esta gente es orgullosa, esta gente es soberbia. La gente no acepta observación alguna. Y es más, hermano, ellos se defienden diciendo, ¡oh! No toquen al ungido del Señor. No hablen del ungido del Señor. Mi hermano querido, el único ungido se llama Jesucristo. Él es el ungido de Jehová. Más nada. Más nada. Gloria al Señor. Así que el espíritu del anticristo se mueve a través de esos falsos ungidos de hoy. Y usted ve algunos de ellos que son inaccesibles. Nadie se puede acercar a ellos. Tienen anillos de seguridad como si fuera un guerrillero, hermano, como un comandante de algún clan narcotraficante. Y dice, ¿en serio, hermano? Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo así? Y la gente apenas lo ve allá en la
profundidad del escenario donde estén, pequeñitos. ¿Cuánto tienen el privilegio de estrecharle la mano a ese humilde? Y a esos, mucha gente de la iglesia los adoran como si fueran Dios. Como si fueran Dios. Vaya, tóqueme al ungido, a estas personas, y verá cómo se comportan. Y sabe, hermano, lo peor de todo esto es que usan su estatus religioso, su estatus ministerial que tienen para cometer sus fechorías, y nadie los puede disciplinar. Se pueden casar y recasar a su antojo y nadie les puede decir nada, porque supuestamente ellos son los ungidos del Señor. Es decir, hermano, que ellos son infalibles. Los demás se pueden fallar y se les puede acusar, menos a ellos. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Cuando el apóstol Pablo deja digamos que un filtro, precisamente para filtrar, valga la redundancia, a quienes ejercen el pastorado y el ministerio. Y quienes no califiquen ahí, pues no son verdaderos. Y quienes quieren cambiar las normas simplemente para justificar sus malos actos, problema de ellos, se van a meter con el Señor y con las Sagradas Escrituras, que es la autoridad de la iglesia. Entonces, falsos cristos, tenga presente eso. Lo segundo que habla el Nuevo Testamento es de falsos apóstoles. Segunda de Corintios, mire que no estamos diciendo nada que la Biblia no diga. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla. No, perdón, estoy leyendo el 10. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mi hermano querido, el movimiento apostólico es nuevo, esto no es viejo. No vaya a pensar que hace 100 años, 200 años, los pastores se autopostulaban como apóstoles o se llamaban apóstoles. No, hermano, esto es un movimiento que apareció en la década del 70, por ahí comenzó ese avivamiento, ese movimiento apostólico, y entonces hoy todo el mundo se llama apóstol. Y usted ve un peladito de 25 años, el apóstol. Mi hermano querido, si apareciera Pablo, le daba una palera, hermano. Ojalá resucitara, ojalá el Señor le diera el permiso a Pablo de levantarse de la tumba y venir a la iglesia, hermano. Y agarrar a todos esos que se llaman apóstoles de hoy y darles una carrotera para que aprendan. Porque eso es un falso movimiento. Yo no sé cómo van a hacer pues el montón de apóstoles hoy cuando lleguen a la Nueva Jerusalén, porque allí están colocados los nombres de los 12 apóstoles. Y el que diseñó la Nueva Jerusalén no dejó un epitafio, no dejó una parte para colocar a todos esos montón de apóstoles que hay hoy. Así que yo no sé cómo van a llegar al cielo a pelear con el apóstol Mateo, con el apóstol Pablo, con Lucas, qué sé yo, hermano. Este es mi lugar porque yo fui apóstol en la tierra. Apóstol de ellos, apóstol que lo reconocieron los hombres, pero no apóstol del Señor. Falsos apóstoles. Ahora, hermano, mire, simplemente voy a decir, porque es un tema bastante amplio, pero voy a decir lo siguiente, y es que el apóstol está para servir a la iglesia. Yo creo en el oficio de apóstol, y es lo que la Biblia nos enseña. No en el ministerio apostólico
porque el Señor no instituyó sino 12 apóstoles. Y el apóstol Pablo dijo, y como un abortivo yo soy el último de los apóstoles. ¿Sí se da cuenta? El último. ¿Y qué es último? Pues el último. Sencillo, hermano. Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Así que no hay más apóstoles. Lo que sí hay es oficio apostolar, eso sí. Oficio apostólico sí lo hay. Esos padres de la iglesia, esos que fundan la iglesia, esos que levantan pastores, esos que ayudan a la iglesia a crecer, pues son apóstoles en ese sentido, pero no como ministros. ¿Sí me van a entender, hermano? Pero hoy los que se autopostulan apóstoles no lo hacen para servir a la iglesia, sino para sacar pecho. Para que le tiendan tapete rojo, para que los elogien, para que los adulen siempre. Son grandes y pequeños papas. A veces creemos que la iglesia católica tiene papas solamente. Y resulta que la iglesia evangélica tiene grandes y pequeños papas también. Quienes reclaman a veces pleitesía y adoración. Y volvemos a un punto neurálgico de nuestros tiempos, y es que hoy se le rinde más culto a la personalidad, al apóstol, al ministerio, al pastor, etcétera, al profeta, que a Dios mismo. Amén. Y la gente viene a los templos a veces solamente a ver al apóstol y a que el apóstol le ponga la mano encima para que ¡pum!, se caiga de la. Y usted ve a muchos de estos haciendo un montón de cosas, haciendo que bajar escarcha del cielo, que oro puro, que oro en polvo. Yo digo, Dios mío, ¿por qué no sacan de la pobreza de la iglesia? Si de verdad hacen bajar cielo, pues amontónenlo por toneladas, vénganlo y saquen a la gente de la pobreza de la misma iglesia. Es pura mentira. Se deben engañar, hermano. Tenemos que llegar a ese momento de que no nos metan los dedos a la boca y nos traten como ignorantes, como sonámbulos, no. Como gente que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y usted lo ve haciendo un montón de cosas para llamar la atención de la gente. Y la gente estupefacta. La gente, hermano, ¿cómo llamamos a eso? Hipnotizadas por lo que los apóstoles hacen. Sigo en mi estudio. La Biblia habla de falsos profetas. Mateo 24, ahí lo está diciendo el Señor: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Pedro 2:1 dice que habrán falsos profetas y maestros, y Juan también lo habla aquí en primera de Juan 4:1. Por el Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Usted se da cuenta, hermano? Y yo quiero aquí detenerme unos minuticos corticos para decir lo siguiente. Si ha habido movimiento que le ha venido haciendo daño a la iglesia, aparte de los que ya hemos mencionado, es este movimiento de profetismo. Hoy es fácil escuchar profetizar. Y cualquiera puede profetizar. ¿Sabe, hermano, lo más, vamos a decir, lo más triste es que no saben en el problema que se están metiendo? Y claro, nosotros somos una iglesia que creemos en los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Y ese es uno de los 9 dones, la profecía. Y si usted le suma a las lenguas más interpretación, es igual a profecía. Así que hay 3 dones que tienen que ver con la profecía: dones de lengua,
pero si hay interpretación se convierte en profecía y está el don de profecía como tal. Pero hay algo que dice Pablo luego orientando a esto, porque la iglesia de los Corintios comenzó a tener un abuso y comenzó a desenfrenarse en el uso de los dones, y entonces Pablo corrige eso y le dice al profeta en particular que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que a quien Dios usa en algún momento para dar una profecía en nombre de Él, lo hace por su gracia, pero dotando a esa persona a tener la capacidad de dominar el espíritu de profecía. Y eso es lo que mucha gente no ha podido entender. Y a veces se hablan, hermano, y profetizan a diestra y a siniestra. Y eso sí que le hace daño a la iglesia y le ha hecho daño a la iglesia a lo largo de la historia, más en este tiempo. Y yo se lo voy a decir, hermano, yo creo que en mi vida nunca he profetizado. Porque si hay algo a que le temo yo es hablar el nombre de Dios, y es lo que a veces los profetas no entienden. Y si usted me permite decir, el profeta comienza diciendo, así dice el Señor. ¿Es así o no es así? ¿Lo estoy mintiendo? Así dice el Señor, así dice el Espíritu de Dios. Mi hermano querido, eso es una sentencia de muerte. Porque hablar en nombre de Dios, el cual no nos mandó a decir lo que vamos a decir, eso es meternos en un problema, meternos, como se dice, en camisa de 11 varas. Entonces, si hay algo a lo que le temo yo es hablar en nombre de Dios, algo que Dios no me mandó a decir. Ese es el problema. Ese es el gran problema que hoy la iglesia está sufriendo. Si usted lee la epístola a los Corintios, que se la recomiendo, el uso de los dones y en particular el uso de la profecía tiene 3 propósitos. Amén. 3 propósitos. 1, edificación. 2, consolación. Y exhortación. Si una profecía no reúne esos 3, profecía que no viene de Dios. Si una profecía destruye una iglesia, no viene de Dios. Si una profecía destruye un matrimonio, no proviene de Dios. Si una profecía confunde al creyente, no proviene de Dios, porque Dios nunca confunde a nadie, hermano. Si una profecía avergüenza a alguien en público, no viene de Dios, porque Dios no avergüenza a nadie. ¿Me hago entender, hermano? Y si usted se da cuenta del modo operante de los que son profetas hoy, usted los ve siempre atacando a los demás, pero no se atacan a ellos. Lo que siempre dicen, lo dicen para allá, nunca para acá. Y si hay algo que hay que ver, claro, esto es un estudio muy profundo, pero si hay algo que ver aquí rápidamente, si usted quiere saber de verdad si aquella profeta de verdad es de Dios o el profeta aquel es de Dios, de verdad es que Dios lo usa en profecía, simplemente mire su testimonio, observe su testimonio, no más. Con eso es suficiente para yo saber si lo que ese hombre o esa mujer dice viene de Dios o no viene de Dios. Porque aquí juega mucho la parte humana, aquí juega mucho el emocionalismo humano. Es muy fácil uno a veces dejarse llevar por la emoción y decir cualquier cosa que se le viene a la cabeza. Y el peligro de dejar que esto fluya es caer en el espíritu de la adivinación que hoy tanto se mueve. Hoy los profetas, en su gran mayoría, no son profetas, sino adivinos. Viven adivinándole a la gente. Y saben, ya para pasar al otro puntico, porque hoy digo esto es profundo, pero sabe, hermano, el corte de mensaje de estos falsos profetas siempre será de bendición y de prosperidad. Usted no los ve diciendo otra cosa,
ni diciéndole a la persona, venga, arrepiéntase de tu pecado, ni nada de estas cosas, ni confrontándolo, sino que siempre va a haber un mensaje de bendición y de prosperidad. Amados, esa es la realidad de la iglesia de Dios. Por eso tenemos que abrir bien los ojos y abrir bien los oídos, para que no nos metan los dedos a la boca. Yo escuché una profecía, así rápidamente por poner un ejemplo. Alguien se le acercó y le puso la mano a una persona que conozco y le dijo, varón, escuchen lo que voy a decir, varón, la esposa que ahora tienes no era la esposa que yo te había escogido. Escuche bien, hermano. ¿Sí? Escuche bien. Varón, la esposa que ahora tienes no es la esposa que yo te había escogido. ¿Qué le parece esa profecía? ¿Ah? ¿Te parece bien? ¿Usted cree que Dios destruye matrimonios? ¿Usted cree que Dios patrocina lo que en su palabra prohibió? ¿No? Pero de ese corte hay un montón de ejemplos. Como el que le estaba profetizando a una muchacha casada y le estaba diciendo, mujer, ahora el varón que, bueno, o sea, la profecía apuntaba de que ya le tenía a su esposo cuando era una mujer casada. Entonces, mi hermano querido, a veces yo digo, la Biblia nos manda a probar las profecías y a probar a los profetas, a juzgar las profecías. No traguemos entero por amor a Dios. No todo lo que nos digan en nombre de Dios lo recibamos como si fuera de Dios. Y escuchen, si es de Dios, se cumple lo que el profeta dice. Y si no se cumple, es porque Dios no habló. Así de sencillo, hermano. Seguimos en el hilo de la enseñanza. Los falsos hermanos. ¿Los hay? Claro que sí los hay, hermano. Los que fingen ser pero no lo son. Los que tienen ropaje de cristiano pero no lo son. Los que tienen cuero de oveja pero son no capaces de poner. Quiero avanzar porque hay tres cosas más que quiero mencionar ya para terminar. Dentro de todo ese movimiento de la iglesia anticristiano está ese movimiento de la superfe y de la prosperidad que tanto daño le ha hecho a la iglesia también. Y es un movimiento de hace unas 3 o 4 décadas para acá. Y entonces, ¿qué enseña este movimiento evangélico eclesial de la superfe? Mi hermano querido, lo llevan a usted a desarrollar una superfe, una enorme fe, a que simplemente pida y ¡pum! Recibe. Sencillo, así de sencillo, hermano, esa es la clave. Usted cree, pida, ¡pum! Ya recibió. Y entonces usted le está pidiendo un auto nuevo al Señor, entonces usted en la super fe, en el creerle a Dios, usted tiene que salir todas las mañanas, colocar una manguerita y hacer que lava el carro. Y entonces el vecino le dice, vecino, ¿y usted qué está haciendo? Estoy lavando mi carro. ¿Me hago entender, hermano? Esa es la superfe, la que lo lleva a usted a creer y a pedir a Dios riquezas abundantes. Y estos son los que enseñan que el que se convierte a Dios tiene derecho a casa, carro y beca. Estos son los que predican ese evangelio de la prosperidad y barato. Los que le prometen cosas que Dios nunca ha prometido en su palabra, hermano. A los que le dicen, venga, usted se convierte y los negocios se le van a ir para arriba. Usted se convierte y los problemas se le acaban. Usted se convierte y sale de pobre. Ay, mi hermano querido, si esto funcionara.
Lo triste es que hay mucha gente hoy defraudada del Evangelio porque se tragaron el cuentico toditico, hermano. Y entonces cuando usted escucha a un predicador de esos prometer cosas que el Evangelio no promete, póngale una X, hermano, así mismo de saco y corbata. Así hable lenguas y bote fuego por boca y nariz. Póngale una X porque no sirve. Porque el Evangelio jamás ha prometido una cosa de esas. Yo lo invito a que usted estudie y lea las prédicas y las enseñanzas de Jesús, a ver a dónde Él le promete a sus seguidores que le va a dar plata, que les va a dar el mejor matrimonio de todos, la mejor familia, los mejores hijos, que nunca va a padecer de una enfermedad y que lo va a llevar a vivir a alta gracia. No lo va a encontrar en la Biblia, porque el Señor jamás prometió eso, todo lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su crucifijo. Y aquel muchacho que le dijo, Señor, yo te quiero seguir, me quiere seguir, pues tenga presente algo que el Hijo del Hombre no tiene, ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Porque Dios sabía, el Señor conoció el corazón y la intención de ese muchacho, y Dios no, si yo sigo a este que multiplicó los panes y los peces, dicho, no voy a tener necesidad de trabajar, el tipo me va a alimentar el resto de mi vida. Y hermano querido, esa es la modalidad de hoy. Y este es un movimiento falso. Si a ustedes les prometen dinero por convertirse a Cristo, lo engañaron. Yo no digo que ser evangélico sea lo peor, no, todo lo contrario, esto es bendición, hermano. Pero ¿saben que hemos aprendido a desarrollar la fe en el diario caminar de la vida? Dios nos ha bendecido en la medida que Dios ve nuestras necesidades, Dios suple. Eso lo hemos visto milagros económicos y financieros. Pero no es una cláusula, no es un seguro que el Señor haya firmado con nosotros de darnos dinero. Ojo con eso, hermano. El movimiento de la superfe y de la prosperidad. Crea. Usted quiere una casa, píntela. ¿Cómo la quiere? De 3 plantas, píntesela, Señor. Tráigase al altar y espérese sentado a que el Señor se la entregue. ¿Cómo así funcionan las cosas? ¿A quién le han regalado una casa aquí? A ver, hermano. Puede que haya excepciones, claro está, pero en términos de edad, ¿a quién le han regalado lo que usted tiene? ¿Nos ha tocado sudarla? Claro que sí, hermano. ¿Nos ha tocado estrechar el cinturón? Claro que sí. ¿Nos ha tocado a veces sacrificarnos? Claro que sí, para tener lo que tenemos. Y eso viene de Dios, claro está, porque le hemos creído que el Señor bendice nuestro trabajo, Dios bendice el dinero que pone en nuestras manos, nos da sabiduría para hacer buenos negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la superfe lleva a la gente a ser floja, a ser zángana, a no trabajar, a vivir de gorra. Amén. Y le enseñan el Salmo 23 mal: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el tipo a las 10 de la madrugada durmiendo. El tipo no consigue trabajo, no sale a buscar trabajo. Olvídese. ¿Usted cree que Dios va a honrar la holgazanería, la vagancia? No. Dios bendice a aquel que es diligente, a aquel que le gusta el trabajo. Dios le abre puertas. Dos cositas más rápidamente, hermano. Hay un movimiento de señales y milagros hoy. De hecho, ahí está, Jesús lo dijo, los falsos Cristos y falsos profetas harán señales y prodigios. No todo lo que brilla son en este orden de ideas, hermano. No todo milagro proviene de Dios. Hay que abrir bien los ojos. Hoy hay un sensacionalismo en la iglesia, hoy se montan unos shows de manera, yo no sé, hermano, cómo llamarlo, pero a la gente como que lo contagia, eso lo hipnotiza. Y entre más sensacionalista sea la cosa, mejor, más multitudes siguen. Mire, hemos sabido que en muchas de esas cruzadas que hacen, campañas de milagros, han salido por las redes a denunciar que es falso, es decir, que le pagan de pronto al paralítico para
que pase con la silla de ruedas allá y haga la pantomima de que es inválido y que apenas el apóstol ora, ¡pum!, se levanta y sale brincando y saltando. Esas denuncias están públicamente. Yo no pongo en duda, hermano, que Dios haga esos tipos de milagros, lo hemos visto a lo largo de la vida. Pero uno sí tiene que ser muy sabio, muy entendido y pedirle a Dios que nos dé ese tacto espiritual para no dejarnos engañar, para no dejarnos alucinar por todo lo que estamos viendo hoy. Pero ese movimiento es engañoso. Una buena parte de ese movimiento hoy tiene a la gente engañada. Y vuelvo a lo que digan hace un momentico, hacen caer del cielo escarcha, humo, un montón de cosas. Por ahí escuché a alguien que hacía caer diamantes. Tipo más rico que volverlo a decir, ¿no? Imagínense. Ojalá el Señor mandara unos cuantos diamantes aquí, hermano, y nos volvemos ricos. Qué maravilla si así fueran las cosas. Pero lo hacen ver tan fácil. Lo hacen ver tan espiritual que la gente se come el cuento enterito. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y termino con ese movimiento de extralimitación de los dones del Espíritu Santo. Hoy hay ese movimiento donde los dones están siendo abusados. Sobre todo el don de la profecía. Sobre todo también el don de la ciencia. Dios me muestra que aquí hay alguien con un dolor de cabeza. La ley de las posibilidades me dice que en el grupo que vemos aquí puede haber uno con dolor de cabeza. Y cuando lo hacen ante miles, pues mi hermano querido, las posibilidades no son unas, son muchas. Y le hace creer a la gente que es que Dios se lo reveló. Miren, hermano, es muy fácil hoy decirles que Dios me muestra que aquí hay un hombre que tiene cáncer. Si es la enfermedad que más índice de mortalidad tiene hoy. ¿Usted de qué se murió? Cáncer. ¿Se murió fulano de qué? De cáncer. Y de cáncer. Y usted va al médico, hermano, y bueno, que Dios nos guarde. Pero el diagnóstico, sarcoma, cáncer. Así que las posibilidades de decir que hay aquí alguien con cáncer son probables. Entonces a veces esa extralimitación de los dones del Espíritu Santo lleva a la gente a confundirse, lleva a la iglesia a dividirse. Hermano, yo he conocido iglesias que se han dividido por las falsas profecías, porque los profetas y las profetas de la iglesia se encargan de endulzarle el oído a un grupito y le hablan al oído a X, a Y, a los ingenuos, y dividen las iglesias solas. Y escúcheme bien, hermano, escúcheme bien lo que voy a decir y aquí termino. Dese cuenta usted que quienes están en este lado de lo que hemos hablado hoy, de quienes practican la profecía a granel sin un límite adecuado y justo, usted los ve, hermano, que ellos son los mejores, no hay otro mejor que ellos. Todo lo que los demás hacen está mal. Y usted los ve murmurando y censurando de quienes hacen la labor en la iglesia, de los pastores, de los líderes, en fin, etc. Y es más, hermano, caen en el menosprecio en su corazón de quienes están ministrando la iglesia. Y eso es un peligro. Eso es un peligro, hermano. Caer en el menosprecio. Porque es que él sí profetiza y en cambio el pastor no profetiza. Porque en cambio él o ella hablan lengua y el pastor no habla lengua. Y caen en el pecado del menosprecio. Mucho cuidado con esto, hermano. Yo he tenido que atender casos, en particular una iglesia, donde profecía va, profecía viene, aquí y allá, y le hicieron botar un montón de cosas al pastor, e iban por las casas
Y entonces decían, no, ay, en el televisor hay un demonio, hay que quemar el cajón, y sacaban, hermano, lo miraban con gente a sacar ese televisor de 38 pulgadas y meterle candela porque ahí estaba el diablo. Y tuve que ir a atender a la iglesia, hermano. Me tocó decirle, Dios mío, dame sabiduría salomónica para poder tratar este tema, porque si hay un tema que como que molesta, como que no, como que ofende, es hablar de estas cosas cuando hay ese tipo de situaciones en la iglesia. Gracias a Dios, hermano, Dios me dio la bendición y la sabiduría y pude tratar el tema y bueno, se corrigió en parte. Pero mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado, porque hemos visto iglesias destruirse, ministerios acabarse por estas prácticas que no son correctas. Y ahí se manifiesta el espíritu del anticristo. Se cree que Dios está ahí, pero el que está ya usted ya sabe, porque el que le hace daño no es Dios, sino el enemigo de la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé sabiduría. Creo que el don del espíritu más importante de los 9 se llama sabiduría. Si quiere que los dones operen bien, pidámosle sabiduría a Dios para poder manejar correctamente los dones del Espíritu. Póngase de pie, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hemos hablado tu palabra, hemos traído este estudio. Lo hacemos con la única intención de edificarnos, la única intención de poder crecer en el conocimiento, de poder, Señor, ser ministrados a través de tu palabra y enseñados por ella misma. Señor, oramos por esta congregación, Señor, guárdala de todos estos peligros que acechan la vida, la salud de la iglesia. Señor, guárdanos de esos falsos apóstoles, de esos falsos ungidos, de esos falsos profetas, de esos falsos predicadores, de quienes quieren, Señor, parecer que son, pero no lo son. Permea esta iglesia, Señor, o más bien cuídala, guárdala, de que seamos permeados por este tipo de situaciones, Padre. Y cuando se manifiesten este tipo de cosas, nos dé la sabiduría y el talante necesario para corregir este tipo de situaciones, para que no se haga daño a la iglesia. Guarda cada familia, cada hogar, cada hermano, cada joven, cada niño, cada señorita, Señor, guárdales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Decimos amén a la palabra, hermano. A veces suena un